Gracias, Jesús. Bendiciones, les saludo con la paz del Señor en esta noche. Le doy gracias a Dios por el privilegio nuevamente de poder compartir un pensamiento, una palabra que el Señor trae a mi espíritu en esta noche. Yo le invito a abrir su Biblia allí en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3. Quería hablarle acerca de la obediencia, amén. Lo que Dios hablaba a mi espíritu en este día, ministraba mi vida. Génesis capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Ahora vamos a saltear y vamos a ir al versículo 6. Dice el versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. Ahora vamos al versículo 9, y dice el versículo 9, dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Ahora vamos al versículo 11. Dice la palabra, y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. ¿Cómo dice la palabra? Y fue así, dice la palabra. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que esto era bueno. Hasta allí la palabra de Dios. ¿Saben que pueden tomar asiento los músicos? ¿Saben que el Señor ministraba mi vida tremendamente con esta palabra? Podía ver yo, ¿no?, acerca de la creación de Dios. La palabra que era soltada, dice la palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego dice, dijo Dios que se separen las aguas, ¿no? Todos conocemos, o yo creo que la mayoría conocemos el libro de Génesis, ¿sí? De la palabra, cuando fue la creación, cómo Dios declaraba la palabra y todo esto obedecía. Como dice que las expansiones obedecían. Él decía, bueno, separemos la luz de las tinieblas, el sol lo ponía en su lugar, la luna en su lugar, las estrellas en la expansión. Y yo podía ver cómo cada cosa obedecía. Por eso es que le digo que hoy quería yo hablar de la obediencia, que era lo que Dios hablaba a mi espíritu muy fuertemente en este día. Y yo podía ver cómo cada cosa que el Señor declaraba y mandaba podía suceder, podía acontecer, ¿sabe? Y me llamaba poderosamente la atención porque yo podía ver cómo que hasta el día de hoy cada cosa que el Señor en el principio creó, que en el principio mandó, hasta el día de hoy está vigente y sigue obedeciendo a lo que un día Dios le mandó. El sol sigue en su mismo lugar donde Dios lo mandó, la luna sigue en el lugar donde Dios lo dejó, ¿sí? Las aves de los cielos se siguen reproduciendo como Dios lo mandó un día, así también en los mares se siguen reproduciendo como Dios un día en el principio le dio la palabra, ¿sí? Y yo podía ver cómo hasta el día de hoy la voz de Dios sigue vigente, cada cosa que Dios puso en su lugar, las expansiones, los mares, la tierra, como Dios lo creó, cada cosa en su lugar, cada cosa sigue funcionando como Dios lo mandó. Él dijo a la tierra que pueda producir, dice, árbol que da semilla y que dé fruto. Y hoy nosotros podemos ver los bosques, ¿sí? Cómo se reproducen, cómo ni siquiera hay lugares donde el humano no ha llegado y sin embargo se siguen reproduciendo. Sin embargo, los animales se siguen reproduciendo. Nosotros no sabemos quizás en el medio de la selva cómo hacen los animales para reproducirse, para vivir, pero allí está la voz de Dios. Y un día mandó y dijo, hágase esto, prodúzcase esto en la tierra, prodúzcase esto en los bosques. Y así hasta el día de hoy sigue vigente. Y saben que yo podía ver esta palabra y Dios me ministraba mi vida, porque digo, wow, Señor, todo te obedece, toda la tierra te obedece a tu voz. Todo
iglesia que él decía hágase de esta manera. Y dice la palabra, y fue así. Y veía a Dios que esto era bueno. Y saben que esto me ministraba profundamente, porque eso sucedió hasta que llegó la creación del hombre. Dice la palabra que luego Dios lo creó a Adán y lo creó a Eva, y todos sabemos lo que aconteció. ¿Sí? Todos sabemos que vino la desobediencia. Todos sabemos que le dijo Dios, no coman de este árbol. Y Adán y Eva comieron de ese árbol. Entonces entró allí por el hombre la desobediencia. Pero ¿qué pasó luego? Pasaron muchos años, ¿no? Pasaron mucho tiempo. Y luego sabemos que vino Cristo a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, ¿sí? Se llevó cautivo a la cautividad. Vino y nos sacó de ese pecado. Él nos limpió y nos lavó por su sangre. O sea que el pecado que Eva y Adán habían cometido, Cristo lo vino a limpiar, vino a hacer un nuevo pacto con nosotros. Pero ¿saben que yo podía ver que aún, como le decía al principio, como Dios, ¿sí? Sigue vigente su palabra? Usted vaya a un campo y vea cómo se reproduce allí el césped, cómo se reproducen las plantas. Aún yo podía entender, Dios me ministraba, porque sabe que aún la semilla y la tierra le obedecen hasta el día de hoy. Porque yo me traía el Señor a memoria cuando allí atrás de mi casa salió una planta de zapallo y yo decía, pero si nosotros no sembramos zapallo. Evidentemente una semilla cayó ahí, sin que nosotros vayamos y sembremos un zapallo, una semillita cayó ahí y la tierra produjo y dio esa planta. Y yo decía, wow, Señor, cómo tu palabra sigue vigente, porque aún en las semillas que caen, ¿sí? La tierra te obedece y sigue vigente tu palabra, porque eso comienza a producir y comienza a dar fruto. Y yo podía ver que a pesar de que Cristo vino, murió por nosotros en la cruz, trajo un nuevo pacto, trajo perdón para nuestras vidas, trajo salvación, aún podía ver yo la desobediencia que nosotros tenemos hacia, como si fuera que no importando lo que Él vino a hacer. Saben que por años y por siglos pasó de que después que Adán y Eva cometió este pecado, ya Dios no se comunicaba con ellos, ya no estaba hablando como al principio cuando Él hablaba en el Edén. Dice la palabra que Dios venía y hablaba con ellos. Pero hasta que un día sucedió eso y ya Dios no se comunicó más con ellos. Y después vemos ciertos hombres de Dios, pero muy contados en la Biblia, de hombres que podían comunicarse con Dios, de tener una comunión, como por ejemplo Noé, como por ejemplo Abraham, o quizás Moisés, o tantos profetas, pero eran contados. Y hoy saben que yo podía ver que nosotros tenemos acceso a una comunicación directa con Él por la gracia de Dios, porque Cristo vino y murió por nosotros. Y yo digo, gracias Señor por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias porque en esa cruz tú nos diste el acceso a que si nosotros hoy nos arrodillamos, que si yo hoy me meto en mi habitación o incluso en mi espíritu puedo estar hablando con Cristo. No como en los tiempos de antes, que quizás el único que se comunicaba en el tiempo de Noé era Noé con Abraham, con Dios, perdón. O era Abraham, y los otros quizás no tenían un acceso para tener comunión con Dios. Hoy en este tiempo nosotros tenemos todo comunión, comunicación con el Espíritu Santo, porque Dios dejó al Espíritu Santo, no nos dejó huérfanos. Pero ¿sabe que Dios me ministraba acerca de la desobediencia? Porque yo decía, ¿cómo es que Adán y Eva desobedeció y trajo toda esta maldición a la tierra? Pero en este tiempo Dios me hacía ver y hablaba mi vida muy fuertemente y me decía, en este tiempo también hay desobediencia. ¿Sabe que yo podía ver y decía cómo los árboles, cómo adoran al Señor? Incluso hay palabra que dice los árboles adoran al Señor. Las aves del cielo cuando se levantan, y que muchas veces lo he dicho, saben que lo primero que hacen las aves es cantar, es adorar a Dios. Lo primero que hacen es hacer ese canto que ellos hacen porque están adorando, porque están dando testimonio de lo que se hizo desde un
principio de la fundación del mundo. Cada árbol que sale, que da luz y que da fruto, está dando testimonio de la palabra que Dios soltó un día y le dijo, hagan de esta manera. Y cada árbol que da semilla y cada árbol que da fruto. Y hasta el día de hoy, si la creación le da testimonio a Dios. Nosotros cuando vemos a nuestro alrededor, ¿sí? Y vemos todas estas cosas y muchas veces declaramos y venimos a este lugar porque muchas veces yo me ponía a pensar, Señor, declaro tu poder, tu señorío, todos lo hacemos quizá en este lugar. Señor, tú reinas sobre toda la tierra. Señor, tú reinas sobre los siglos de los siglos. Tú eres el alfa, tú eres el omega, tú eres el principio, tú eres el fin. ¿Cuántas veces declaramos esa palabra? ¿Cuántas veces declaramos su poder y su señorío? Pero yo podía ver que en este tiempo el Espíritu Santo me ministraba primeramente a mi vida. Y Él me decía, veo la iglesia que está dormida, veo la iglesia que muchas veces proclama mi nombre y dice que tú eres el alfa, el omega, tú eres el más grande, pero con su boca me declaran eso, de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Y el Espíritu Santo me ministraba tremendamente a mi vida, a mi espíritu, y me decía, yo necesito que cada uno de mis hijos se levante, yo necesito que cada uno de mis hijos comience a cumplir lo que yo mandé a su vida. ¿Cuántos saben que cada uno de ustedes ha venido con propósito a esta tierra? Así como el Señor le dijo a los mares que produzcan, así como el Señor le dijo en un momento a la tierra que produzca y hasta hoy sigue vigente. Dios tiene un llamado para tu vida, Dios tiene un propósito para tu vida. Y sabe que Dios me llevaba a ver muchas veces mi vida y decía, yo repartí dones y talento para cada uno de mis hijos, para cada uno de los que están en la congregación, a cada uno le di algo. Pero sabe que muchas veces estamos dormidos, muchas veces estamos allí esperando la confirmación de parte de Dios, la confirmación de la reconfirmación. Muchas veces Dios me hacía entender que es tiempo de que nosotros como iglesia comencemos a levantarnos, comencemos a obedecer a lo que el Espíritu Santo nos habla en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios te habló? ¿Sabe que Dios me llevaba a los dones? Dios me llevaba a los talentos, a los ministerios. ¿Cuánta gente hoy está quizás por la vida caminando y sabe que hay dones? Sabe que hay llamado en su espíritu. Sabe que Dios lo capacitó para ciertas cosas. Pero hoy quizás están detenidos en lo espiritual. Detenidos esperando que Dios le confirme
¿saben qué? Yo digo, ¿cuánto el Señor le dio donde abrazar? ¿Saben que muchas veces decimos no porque no me sé la palabra o porque la tengo que estudiar del Génesis al Apocalipsis para poder salir, para poder dar una palabra a alguien, para poder decirle a alguien levántate? Muchas veces vemos a nuestro hermano que está quedado y no somos capaces de decirle Dios te necesita en la obra, Dios te necesita que tú te levantes. ¿Saben qué? Dios me hacía sentir, yo lo he capacitado a mis hijos. Y Dios ponía esto en mi espíritu. Él decía en este tiempo, yo quiero sacar a los muertos del sepulcro, a los que están dormidos, a los que hoy duermen, a los que hoy están muertos espiritualmente, a los que saben que Dios ha depositado en su vida un llamado a la predicación, un llamado a poder sanar, a poder levantar a los caídos, a traer apertura de cárcel. ¿Cuántos saben que Dios lo ha llamado a cada uno de ustedes con un propósito? Con dones lo ha capacitado a cada uno de nosotros. Y saben que muchas veces nos hemos dejado llevar por la religiosidad, por decir no, porque esto no es de Dios. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo puso en nuestra vida, ve y ora por tal persona, ve y levántate y ora? Y uno dice no, porque quizás no es de Dios, no, porque voy a esperar la confirmación. Y saben que cada día nosotros recibimos palabras de este lugar. Y saben que Dios me hablaba acerca de la obediencia. Mis hijos aún no obedecen ni siquiera cuando es impartida una palabra. En este tiempo estamos como Adán y Eva. Decimos, te damos la gloria, Señor, pero solamente con nuestras palabras le podemos decir, Él reina sobre todo, Él reina sobre toda la tierra. Pero ¿sabe qué? A nosotros nos falta decirle, tú reinas sobre nosotros. Porque es fácil decir, porque sabemos que Dios reina sobre toda la tierra. Sabemos que los vientos le obedecen, que las tormentas le obedecen. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos un libre albedrío. Y ¿sabe que muchas veces eso nos juega en contra de nuestra vida? Porque todo le obedece a Cristo. Aún los ángeles. Dios me ministraba y me hablaba, aún los ángeles cuando yo doy la orden van y no preguntan, ¿será que tú me mandaste? No dicen, Señor, me vuelvo atrás, quizás lo voy a hacer mañana porque no es el tiempo, no estoy preparado. Los ángeles no dicen esas cosas, aún los demonios le obedecen. Cuando dicen en el nombre de Jesús te tenés que ir de una persona, los demonios le obedecen. Y nosotros, la humanidad, nosotros los hijos de Dios, somos los únicos desobedientes. Somos los únicos que muchas veces cuando Dios nos ha llamado, ¿sí? Cuando Dios nos ha enviado, no hemos ido a lo que Dios quiso que vayamos. ¿Cuántas personas quizás han estado necesitando de nuestro testimonio? Porque sabe que no hace falta que usted sea un gran predicador, no hace falta que usted se sepa la palabra de tapa a tapa o versículos de memoria, porque su palabra dice que nosotros no nos preocupemos cuando vayamos a hablar, porque el Espíritu Santo va a poner palabra en nuestras vidas. ¿Y sabe cuál es nuestra mayor predicación? Nuestro testimonio. ¿Sabe qué? Le digo para los nuevos, que a lo mejor dicen, yo no entiendo mucho de la palabra, yo no entiendo mucho sobre espíritu, yo no entiendo mucho sobre estas cosas. Tu testimonio puede salvar vida. Tu testimonio, tú le puedes decir, ¿sabe que Dios sacó mi matrimonio a flote? Puedes hablarle a un matrimonio que quizás está a punto del divorcio. Tú le puedes decir, Dios me sanó a mí, y sin siquiera recitar una palabra, sin siquiera decir un versículo bíblico, pero ellos te van a decir, quiero conocer a ese Dios, a ese que te sacó a ti, a ese que te sanó, a ese que sanó tu matrimonio, que lo restauró. Y muchas veces nosotros estamos buscando y diciéndole a Dios, Señor, quiero más de ti, quiero que me llene, quiero que hablar en lengua, quiero tener tantos dones y tantas cosas. Y creemos que cuando el Señor nos llene de dones y tengamos todos los dones, recién
ayune. No se trata de que si ayuné toda una semana ya estoy preparada para salir. Se trata de que yo tengo que obedecerle a lo que Él nos mandó, a la reconciliación, a traer a la reconciliación a la gente, a tu hijo que está perdido, a tu hija que quizás está al borde de la separación, quizás la ves en depresión, a tus hijos, a tu hermana, a quien sea tu vecino, a tu sobrino. Y quizás no hacemos nada, porque en este tiempo la religiosidad nos ha hecho pensar que debemos estar preparados para ciertas cosas, que tenemos que tener años en la iglesia. Pero déjame decirte que el Espíritu Santo va a hablar por ti. Solamente le tienes que decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, porque las mías son muchas y los obreros son pocos. Y sabes que muchas veces nosotros estamos esperando que el Señor venga y quizás mande a sus ángeles y nos diga: sí, te envío a tal cosa. O quizás estamos esperando que venga un siervo y que pueda decir: yo confirmo tu ministerio, yo confirmo tu llamado, yo confirmo esto, yo confirmo lo otro. Pero saben que en la palabra tenemos la mayor profecía, tenemos la mayor confirmación de lo que Él nos mandó a hacer. Y saben que el Espíritu Santo me ministraba tanto, porque hasta este tiempo yo estuve en esta condición, esperando la confirmación, esperando decirle: Señor, confírmame si tú quieres que vaya a tal persona, porque tú pusiste en mi corazón a tal persona. Pero yo no sé si voy a ir, y si me echa, y si me dice que no quiere recibirte. ¿A cuánto le ha pasado que quizá el Espíritu Santo le ha traído una persona a su corazón? Le ha mandado, quizá le ha mostrado el sueño, y usted dice: no, porque no sé si quizás va a recibir la palabra, porque no sé si quizás me va a querer recibir. Yo te digo que tú vayas y abras tu boca, y el Espíritu Santo va a hablar por ti. El Espíritu Santo comenzará a usarte cuando tú pongas la mano sobre el arado. Y le digo a aquellos nuevos que quizás no entienden mucho de llamado, de propósito y de tantas cosas que podemos decir. Te puedo decir yo que comience a buscarle en intimidad al Espíritu Santo y a decirle: heme aquí, Señor. No soy muy entendido, pero sabe que Dios le dijo a Jeremías: no digas que soy niño. Jeremías le dijo: no sé hablar, Señor, porque soy niño. Y Dios le dijo: no digas que soy niño. Y todos sabemos lo que el Señor hizo a través de la vida de Jeremías, cómo el Señor lo usó, cómo el Señor habló tanto al pueblo por la voz de Jeremías. Pero si tú quieres ser un Jeremías, dile: Señor, mira, quizás yo no sé hablar, quizás yo no entiendo muchas cosas, pero quiero ser usado por ti. Quiero salvar a aquel que está perdido, le quiero predicar tu palabra, quiero que se levante, Señor. Sabe que muchas de las cosas que nosotros vivimos, cualquiera sea la situación que usted ha pasado, llamémosle en el matrimonio, quizás en la enfermedad, en tantas cosas que el Señor ha procesado en nuestras vidas, es una herramienta que hoy tenemos nosotros para poder hablarle a aquel que está pasando por la misma situación. Porque muchas veces Dios te va a poner gente que está pasando por la misma situación de la que tú fuiste libre, de la que tú pasaste tiempo anterior. Y es allí el momento para que tú comiences a abrir tu boca, para que tú le comiences a contar lo que Dios hizo contigo. Dice su palabra: me conviene que yo declare la maravilla que Dios hizo con mi vida. A nosotros nos conviene declarar, a nosotros nos conviene que nos levantemos en este tiempo, porque el Espíritu Santo me hablaba a mi vida: levántate tú que duermes, levántate. Yo te digo a ti, iglesia, levántate tú que duermes, levántate tú que estás esperando la confirmación de tu llamado, la confirmación de lo que Dios un día te mandó a hacer. Sabe que su palabra es la confirmación, y Dios te dice hoy: yo te llamé. Dios te dice hoy: yo te levanto, yo te respaldo a lo que yo te llamé, a las puertas que te voy a abrir en este tiempo. Por eso aquellos que quieren servir
Espíritu Santo nos manda, no haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, aún estando en la congregación, aún estando quizás aquí, glorificando su nombre, pero el Espíritu Santo me hablaba. Hay gente que se ha detenido, hay gente que el enemigo le ha puesto barreras y se han quedado estancados, hay gente que tiene techo de bronce, hay gente que tiene suelo de hierro en este tiempo, pero Dios quiere romper. Si tú te dispones a obedecer su voz, si tú sabes cuál es el llamado que Dios tiene para con tu vida, si tú sabes que Dios un día te llamó a la predicación, si tú sabes que un día Dios te llamó a abrazar, abraza. Cuando tú sientes en tu espíritu ir a abrazar a una persona, ve y abraza, que Dios va a poner en tu boca palabra. Si tú ves un joven que está en las adicciones y Dios te sacó a ti, ve y habla, ve y dile: a mí Dios me sacó de las adicciones, a mí Dios restauró mi matrimonio, a mí Dios sacó a mi hijo de las drogas. Ve y habla con tu
Si tú dices en esta noche, Señor, heme aquí. Cada uno de ustedes sabe a lo que Dios lo llamó. Cada uno de ustedes sabe lo que Dios depositó en su vida. Dile, Señor, heme aquí. Tú me capacitaste y aún en el camino me seguirás capacitando. Aún cuando yo vaya, Señor, tú estarás conmigo. Aún, Señor, soy niño y no sé hablar, pero sé que tú estarás conmigo. ¿Cuántos están en este lugar y están dispuestos a servirle a Dios? Tú conoces a lo que Dios te llamó. Dile al Señor, Señor, hoy me rindo ante ti. Hoy me rindo ante ti, papá, para ser usado por ti. No importa si tienes pocos meses, años en el Evangelio. Es solamente hablar de Él, es solamente predicar su palabra, es solamente impartir lo que Dios hizo con tu vida. Oh Santo Dios, ministra, Señor, la vida de tus hijos, papá. Hoy nos rendimos delante de tu presencia. Hoy te decimos, Señor, heme aquí. Hoy, Señor, quiero poner la mano en el arado. Hoy quiero caminar bajo tu voluntad. Sé obediente, Padre. Yo renuncio a todo espíritu de desobediencia, Señor, que ha venido a mi vida en este tiempo. Toda religiosidad, Señor, renuncio ahora. Comienza a decirle a Dios, comienza a renunciar al espíritu de desobediencia que muchas veces viene a tu vida para decirte no lo hagas, espera un tiempo, no vaya, para decirte tantas cosas. Todo espíritu de religiosidad que viene muchas veces a nuestra mente para detenernos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, comienza a sacar, Señor, a los muertos del